9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a analizar a esta hora los resultados de las elecciones presidenciales y los desafíos que tendrá José Antonio Kast. Nos acompaña Rafael Pizarro, analista político de la UTEM. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cuál es el signo más importante en este resultado según tu análisis? El más importante, el más contundente en este triunfo de José Antonio Kast. Buenos días. Creo que es el término de un ciclo político y particularmente en ese ciclo político el cambio de eje dentro de la derecha. ¿Ya? Efectivamente el liderazgo de José Antonio Kast son liderazgos distintos, por ejemplo, al que pudo haber ejercido Sebastián Piñera u otro líder de derecha. Por lo tanto, también ahí hay un cambio, hay un giro en términos de la composición y de la idea identitaria de la propia derecha, trasladándose un poco como tú lo decías, ¿no? A una derecha más vinculada a lo que era la dictadura, una derecha pinochetista, no una derecha tan liberal o una derecha más democrática que estaba vinculado a Sebastián Piñera, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí hay un neto sumamente importante porque genera o establece el giro, así como lo fue Gabriel Boric para la centroizquierda, hoy día José Antonio Kast lo representa para la derecha. Claro, ahora, los presidentes tienen sus características personales, evidentemente, pero una vez que llegan a la moneda en general, terminan convenciéndose en el camino y terminan actuando en el tono del realismo político y que no todo lo que tenían en mente, no todos sus planes, no todas sus incluso anteriores ambiciones se pueden plasmar en el símbolo de un gobierno que de una u otra manera no representa un sector, sino que tiene que intentar darle validez a esa idea de representar a todos los chilenos, aunque no todos estén de acuerdo contigo. Vamos a ver también a un José Antonio Kast tal vez morigerar de verdad algunas de sus convicciones anteriores. ¿Es que José Antonio Kast de verdad dejará de ser un conservador con distintos elementos que en esta campaña no trató o que señaló que no iban a ser sus prioridades en este denominado gobierno de emergencia? Sin duda, no tiene otro camino y creo que algunas señales se han establecido en esa línea, ¿no? Este clivaje que se presentó, esta disputa que se presentó entre la derecha cobarde, ¿no? Y la derecha valiente, entre una derecha real y una derecha sin convicciones, se supera por la composición del propio gabinete que al menos las señales han estado por la incorporación de la UDI, de Renovación Nacional, por otro lado también moligerar un poco sus propuestas, ¿no? Ya no es expulsar, sino que es invitar. Entonces está matizando y está generando las condiciones para poder gobernar, porque efectivamente son dos roles distintos. No tiene otro camino José Antonio Kast que no es el de entendimiento, tender puentes. Por eso es tan importante como establezca y componga su gobierno, ¿no? ¿Cuál va a ser la participación de Renovación Nacional, de la UDI, qué personajes de cada uno de esos partidos, quién va a ser el ministro del Interior, quién va a ser el ministro o ministra de la SECRE? Va a ser fundamental para ver cuáles son las condiciones de entendimiento dentro del propio conglomerado, como también con la oposición. Y en ese sentido yo diría primero quiénes son las instituciones, los partidos, ¿no? Que estarían componiendo su gabinete y luego quiénes dentro de esos partidos. Y creo que el puzzle es complejo, es difícil, pero está trabajando justamente en eso, ¿no? Tiene que moligerarse, tiene que establecer puentes, tiene que generar un gobierno lo más amplio posible, si no va a ser difícil, porque fue uno de los grandes cuestionamientos que se le hizo en la campaña, y no tan solo de parte de Janet Jara, sino que también de parte de la propia candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Sí, a ver, estaba revisando acá la cantidad de votos que obtuvo José Antonio Kast y, a ver, todo esto también está fuertemente influido por el tipo de elección que hemos tenido. El voto obligatorio sin duda convoca y genera una participación que puede duplicar casi a las votaciones que fueron de voto voluntario. Ayer votaron prácticamente 13 millones de personas del padrón total habilitado de 15 millones. Pero en los números,
José Antonio Kast es de la historia el que más votos ha registrado con 7,2 millones. El número 2, Gabriel Boric, 2021 con 4,6. Eduardo Frei Ruiz Tagle, 4 millones. Ricardo Lagos con 3,6 millones, fue presidente durante 6 años. Michelle Bachelet, 3,4 millones el año 2013. Estas cifras me parecen importantes de realizar porque eso hace también la victoria muy contundente. Prácticamente desde el Maule al sur, José Antonio Kast ganó en todas las comunas, desde el Maule al sur, todas las comunas. Su resultado más estrecho tal vez fue en la capital, pero en el resto obtuvo una mayoría. Y ahí está un poquito lo que también debe hacer reflexionar, probablemente a esta hora, a la que va a ser oposición, a la izquierda, a la centroizquierda, en el sentido de que esto no fue una derrota electoral solamente. Aquí hay un profundo golpe o una derrota política a un proyecto que algunos también asimilan a lo que fue el resultado de la convención y ese rechazo 60-40. No olvidando que la otra parte y la propuesta de la derecha también fue un desastre y al final no llegamos a nada. Pero muchos comparan este resultado, tanto estadísticamente como en lo político, al rechazo de la primera convención. Sí, sí, tienes razón en eso. Yo diría que hay dos elementos que para mí son mucho más relevantes en ese sentido. Uno tiene que ver con el porcentaje. Yo creo que el porcentaje fue alto, ¿no? Un 58%, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue Boric, ¿cierto? Y en general, la otra llegada en segunda vuelta fue un porcentaje mayor. Y ese porcentaje mayor, y como segundo elemento, en un contexto de elección de voto obligatorio con inscripción automática, claramente te iba a generar un incremento en los votos. Entonces, proporcionalmente es lo más relevante, ¿no? O sea, un triunfo del 58% es un triunfo bastante más holgado de los otros triunfos que habían obtenido los candidatos en segunda vuelta. Y eso sumado a más, por esta cantidad de votos, hace que la elección sea importante y por un gran margen. Y lo otro en términos del rendimiento electoral de lo que era la candidata oficialista, ganan 32 comunas, de las cuales son mayoritariamente comunas metropolitanas, del área metropolitana, de la región metropolitana, urbanas y de gran bolsón. Sin embargo, lo que te provoca esto, ¿no? Es que hay una sensación de desánimo dentro de las regiones, no hay una adhesión, y eso yo creo que podría ser considerado como una derrota política estratégica para el oficialismo, ¿no? Esto de no ganar ninguna región, ya de que la votación en sectores populares de CAS hubiese sido tan significativa, incluso mayoritaria, tiene que hacer reflexionar, ¿no? Ayer Janet Jara decía en su discurso, ¿no? Tenemos que ser capaces, como ella decía, ya, de hacernos las preguntas difíciles. Y yo creo que ahí está la clave como para poder restablecer un nuevo diseño, tomar nuevo brío, asumir los nuevos desafíos de una sociedad que es distinta y que probablemente no esté entendiendo y comprendiendo el mensaje que quiere dar el oficialismo, la centroizquierda, etcétera. Creo que es una derrota importante, ¿ya? Y además una derrota importante no tan solo por el hecho en sí mismo, sino que más ante quién, ¿no? No es una derrota ante Piñera, hubiese sido distinto una derrota con Matei, ¿ah? Pero este es con José Antonio Kast, que es lo contrario, ¿ya? Está en las antípodas de lo que puede ser el progresismo chileno. Entonces, tiene una significancia mucho mayor, hace un sentido mucho más profundo la derrota. ¿Mm? Sí, yo creo que también merece la pena preguntarse si el triunfo de José Antonio Kast, sin restarle mérito, hubiera sido tan abultado o hubiera sido si es que no hubiera existido Janet Jara y la candidatura del Partido Comunista, aunque representa una coalición más transversal. Pero hay algunos analistas que ya apuntan a aquello, sin esa contrincante, con esas características y esa definición, ¿no? Tal vez Kast no hubiera resultado un
un presidente que hubiera tenido una ventaja tan contundente, sino que tal vez el cuadro sería diferente. Sí, que creo yo que ahí, por supuesto, que la candidatura de Janet Jara en algún primer momento ya pudo haber influenciado el tema de su militancia comunista, pero creo que eso está más bien ligado a lo que es la primera vuelta. Yo creo que acá es más bien fue un acierto de la campaña de José Antonio Kast y de él de vincular a Janet Jara como la candidata a gobierno y de continuidad. Yo creo que eso fue clave. Incluso hay un cambio de estrategia por parte de José Antonio de hablar, ¿cierto?, de la candidata comunista y luego cambia, y creo que eso fue tremendamente efectivo, hablar de la candidata de la continuidad, la candidata de Boric, la candidata a gobierno, y eso yo creo que más que su militancia propiamente tal, fue la continuidad con el gobierno la que no colaboró en que tuviese un mejor desempeño electoral la candidata Jara. Claro. Igual superó la base de apoyo del gobierno, que ha sido muy estable desde el inicio de la administración del presidente Boric, que han dado en torno al 28-30%, a veces un poquito por arriba, pero en ese rango, ¿no? Obteniendo un 40%. Por lo tanto, algo de la base de la centroizquierda también la apoyó. ¿Qué le parece también Sí. el silencio, la distancia que tomaron algunos exmandatarios como Eduardo Frei, Ruiz Tagle? El silencio ayer de un expresidente Ricardo Lagos, que sabemos que ha dado un paso de la política activa, él está bastante mayor, pero de todas maneras, no tuvo ningún tipo de intervención en una campaña que igual pertenecía a su sector. ¿O es que ya la antigua concertación no sentía que el proyecto existente estuviera en línea con lo que fueron sus valores, su norte, sus objetivos? Sí, sí, creo que ahí, bueno, hay dos condiciones distintas, ¿no? La del presidente Frey, yo creo que hay un distanciamiento de él con lo que fueron las últimas decisiones de la democracia cristiana, ya, y no estoy hablando solo del tema presidencial, sino que también de lo que fueron los procesos constitucionales. Y eso uno lo podía entender y era un tanto lógico, ¿no? Lo de Lagos sí yo creo que, a ver, habla de una situación de salud compleja. Yo creo que Ricardo Lagos habló a través de su red, de sus parientes, ¿no? Primero, su hijo, ¿no? Ricardo Lagos Weber fue uno de los voceros del comando, y la entrevista que tiene, o la reunión que tiene Janet Jara con el mundo del laguismo lo tiene con su señora. Yo creo que ahí hay un tema un tanto más delicado de salud, ya con los años que tiene, pero claramente te refleja también que esos líderes de la concertación, ¿cierto? De los 90, de inicio de los 2000, ya no tienen la misma incidencia, ¿no? De hecho, hay mucha gente que votaba en esta elección que no conoció, que no había nacido para el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, que comienza a existir un distanciamiento generacional y temporal con esos líderes y ya su nivel de influencia disminuye. Cosa distinta que, por ejemplo, podría ocurrir hoy día con Gabriel Boric, que por su juventud va permanentemente a estar siendo un líder de la política nacional y probablemente un referente particularmente para el Frente Amplio y quizás otros sectores. Pero creo que ahí uno podría decir que, claro, las figuras de la concertación de aquellos tiempos están en un proceso ya de retirada, la misma derrota de José Miguel Insulza, ¿no? Creo que ahí ya comienza un proceso de distanciamiento y de jubilación plena de esa generación. Sí, claro. Me quedo también con un concepto y una idea finalmente, Rafael, que esbozaste antes de terminar. Es altamente probable que buena parte del electorado que participó en el año 1988 en ese plebiscito ya no esté, ya no esté, o esté bastante más añoso y no tenga la misma fuerza. Las cosas se han renovado mucho. eh, Esa disputa entre el sí y el no comienza a quedar cada vez más bajo la mesa. Y tal vez tenemos un electorado que está optando
de manera mucho más práctica, de manera mucho más pragmática. Quiere que le resuelvan los problemas que los afectan inmediatamente. Y creo que el péndulo se va a reiterar nuevamente en la medida que los gobiernos no logren dar satisfacción a esas cosas que son importantes para la gente. Ya no la disputa y la pelea del pinochetismo o Allende o el sí y el no, sino que ir a los temas cotidianos importantes, la seguridad, la delincuencia, la educación, las listas de espera, la salud, en fin, muchos pendientes que no han sido capaces de resolver los últimos gobiernos. Claro. Sí, es bien interesante lo que planteas, porque es el surgimiento de nuevos clivajes, ¿no? Y nuevos clivajes además, no en retórica ideológica, que debiese ser lo natural, y ojo, que yo creo que también es necesario, sino que en perspectivas sumamente cotidianas. ¿Quién me resuelve de la manera que sea los problemas que hoy día tengo, ¿no? Independiente de los efectos que yo tenga, ¿no? O sea, porque efectivamente las modalidades de libre elección son más caras, probablemente no alcance para mucha población la demanda u oferta de políticas públicas, no es lo mismo. Pero independiente de aquello, es que la gente quiere temas efectivos, ¿no? Quiere primero dinero en el bolsillo, ¿ya? Eh, y, y- y eso es una realidad. Quiere pensiones mejores, no importando cómo sea, ¿no? Y quiere seguridad tampoco sin ciertas consideraciones mínimas y establecimiento de aspectos básicos. Ahora, en eso yo creo que los conflictos también van a ser importantes. ¿Cómo se enfrenta el crimen organizado? ¿Desde qué perspectiva? Desde el seguimiento al dinero, haciendo el énfasis, que fue un poco la opción que tomó Janet Jara, o el de actuar de manera más violenta y más directa, que fue la opción de Kaiser y Kass. Y ese enfrentamiento va a ir dando fruto y va dando resultados, pero la gente quiere lejos al narcotráfico, lejos al crimen y organizado, y ahí quien le entregue mayor certeza en eso va a ser la elección. Entonces, justamente como tú señalas, esos clivajes hoy día te abren un nuevo electorado y te abren una nueva demanda ciudadana al respecto. Muy bien, Rafael Pizarro, muchísimas gracias por tu análisis. Que tengas muy buen día. Muchas gracias. ¿Ah? Saludos a todos y a todas. Gracias.